Son exactamente las 5:01. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es La Tertulia. Están viendo la 8 Palencia. Si nos tienen sintonizados es que son gente de ley, de bien, dice nuestra contertulia Elisa Ocio, ¿no? Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con todos ustedes. Vamos a compartir este rato de tarde, de debate aquí en la 8 Palencia. Ya sabes que es una de las formas que nosotros elegimos en la antesala del fin de semana, ¿no? En estas tardes de viernes, analizar un poquito la actualidad y debatir sobre asuntos que han protagonizado probablemente sus conversaciones. En la mesa hoy dos contertulias de nivel. Elena León, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Y Elisa Docio, que se me adelantaba y me decía, gente de bien, ¿no? Los que están viendo la tele ahora, gente de bien, te Elisa. Terminaba la frase, Me intentaba echar un capote. Elisa, Elena, a las dos. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a las dos. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, analizando la actualidad, siempre, y ustedes lo saben, y ustedes también, pendientes de lo que ocurra con la pandemia, con la COVID-19. Lo cierto es que esta semana hemos recibido buenas noticias. Ayer mismo el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León anunciaba que a partir del próximo martes toda la comunidad, también por lo tanto la provincia de Palencia, avanza en la desescalada hasta el nivel 1 y eso supone que bueno, se eliminan algunas restricciones y otras se flexibilizan. Se las resumimos a continuación y debatimos. La Junta de Castilla y León ha decidido relajar las medidas restrictivas que entrarán en vigor a partir del martes 14 a las 12 de la noche, lo que significa que se pasará al nivel 1. Esto influye directamente en la hostelería, donde se podrá consumir de pie y en barra. El aforo máximo será del 75% y las mesas podrán tener hasta 25 comensales. Además, en las terrazas no habrá límite de aforo y se volverá a los horarios prepandemia, o lo que es lo mismo, el establecido por la ordenanza municipal. Cabe recordar que en el interior la mascarilla es obligatoria, excepto cuando se consuman bebidas o alimentos. Asimismo, se reabre el ocio nocturno. El aforo de las discotecas será de la mitad y en pubs y karaokes del 75%. Esta liberación de medidas también favorece a los centros comerciales, que tendrán un aforo máximo del 75%, y a los centros e instalaciones deportivas, donde el aforo será del 85%. Bueno, como abre el ocio nocturno el lunes por la noche, o sea, el lunes a las 12, en el inicio del día del martes, Elisa ya me ha dicho que se va a ir a la discoteca por la noche. Claro, el lunes, que es el día de más ambiente. Bueno, que son los titulares, de esa nueva orden, ¿no?, que daba la Junta con respecto a la desescalada. Quiere decir, evidentemente, que la situación en cuanto a contagios va mejorando. Los índices en Palencia en estos momentos son buenos, incluso uno de los mejores de Castilla y León, aunque los porcentajes de ocupación en la UCI, en la unidad de críticos, todavía sean preocupantes. Parece que la quinta ola está superada. Escuchábamos precisamente también decir ayer a Simón, al responsable de la pandemia, al que ha dado la cara durante todos estos meses, que por cierto le teníamos un poquito olvidado porque hacía un par de meses que no comparecía, que bueno, que probablemente haya sexta, séptima, octava ola, pero en ningún caso serán como las que hemos pasado anteriormente. Así que, bueno, en general vienen buenas noticias, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Muy buenas, porque eso significa que las vacunas están haciendo efecto, que las personas nos estamos cuidando, estamos respetando las normas y entonces, bueno, si baja el índice de contagios y si mejoran las medidas, sobre todo para el comercio, para la industria, para los hosteleros, o sea, para todo lo que es el movimiento de dinero en la ciudad, es muy interesante. Y el turismo, bueno, decían que había venido muchísima gente a Palencia este año, ¿verdad? Bueno, yo creo que poco a poco todo se va recuperando, ¿no? Todos los sectores poco a poco van recuperándose, pero no sé si demasiado poco a poco. Bueno, al final son buenas noticias, o sea, no vamos a poner peros cuando otras veces hemos recibido muy malas noticias, en este caso lo que dice Elisa, si empezamos a tener mejores índices y se puede permitir abrir las restricciones, yo creo que sin lugar a dudas son buenas noticias. Hoy, mientras estaba a mediodía en casa, veía
que luego hay veces que nos olvidamos de esto. Veo un informativo, no recuerdo en qué cadena, que decía que en las últimas 24 horas todavía ha habido 70 muertes, 71 concretamente en España. O sea, siguen siendo índices bastante altos. Sí que es cierto que las vacunas están funcionando y que, por desgracia, la mayor parte de las personas que están ingresadas en UCIs son personas que no se han querido vacunar. Entonces, creo que no está de más seguir insistiendo en que la vacunación es importante para salir de esta, y aunque parezca mentira, pues todavía hay un grupo importante de personas que no han querido vacunarse, que no han podido a lo mejor, porque hay veces que porque se han contagiado, por circunstancias, porque lo han dejado, porque estábamos de vacaciones, pero la importancia de la vacunación. De hecho, en Palencia, yo hablaba con una enfermera el lunes del hospital y me decía que, bueno, no está mal, todavía tienen bastantes personas ingresadas, pero que el rango de edad era entre 30, 31 en concreto, la persona más joven, y menos de 60 años. O sea que lo que hablaba Elisa son personas que no se han vacunado en su momento, en la mayor parte de los casos. A nivel general en España, yo creo que insistir un poco en la necesidad de la vacunación. Pero indudablemente creo que todos necesitábamos buenas noticias, todos necesitamos salir un poco ya de las medidas restrictivas, y todo lo que sea avanzar, como decía Simón, aunque haya olas de contagios, pero si no hay el índice de mortalidad que ha habido, pues intentaremos salir de esto poco a poco de la mejor manera posible, bueno, con cuidado, medidas claro. restrictivas que nos van a dar un poquito más de libertad a todos en general, pero que están, yo creo que muy enfocadas al sector hostelero y sobre todo al del ocio nocturno, que lleva cerrado muchísimo tiempo y con un nivel de ganancias y de beneficios pues que no supera el cero, efectivamente. Entonces, pues más allá de todo eso, también pensar un poco en la gente que peor lo está pasando. Yo no sé si consideran que la reapertura, aunque con restricciones como han visto el ocio nocturno, puede provocar una marcha atrás en cuanto a los contagios, o creen que el sector hostelero y el ocio nocturno puede tener la situación suficientemente controlada y protegida para que esto no ocurra. Yo no sé cómo lo ven. Hemos tenido un tiempo bueno, muy bueno, que eso ha beneficiado mucho las terrazas, el consumo al aire libre, incluso juntarse personas, sobre todo los jóvenes, que es que los más jóvenes, los adolescentes y los jóvenes son los que peor están llevando todo esto, que se juntan ahí en la orilla del río en lo que llaman las mesitas, dicen vamos a las mesitas. Mesitas y patos. Vamos a las mesitas, ¿no? Y ahí hacen un poco su vida. Entonces, como también los están vacunando, porque ya están vacunando hasta 12 años, pues eso es fenomenal. Y ya pues cuando llegue el invierno, que ya no se puede estar en la calle, en las terrazas y todo eso, pues que se pueda estar en los locales, a mí me parece estupendo. Y con lo que decía Elena de los antivacunas, bueno, eso había que darles detrás de las orejas de alguna manera. En Estados Unidos, el otro día lo escribí en el periódico, en Estados Unidos hay un movimiento, porque en Estados Unidos es tremendo lo que está pasando con los antivacunas, vamos, que hay cantidad de gente que no se vacuna. Y entonces lo que proponen hacer lo que hicieron con los fumadores, cuando se estableció impuestos especiales a los fumadores. Por ejemplo, allí como pagan un seguro de salud privado, pues entonces la prima del seguro de salud es mucho mayor si son fumadores. Cuando van a los centros hospitalarios por problemas de salud de tabaco les cobran mucho más, ¿no? Entonces, claro, lo que se propone es los antivacunas que paguen la hospitalización. O sea, que los seguros sanitarios graven más a aquel que no quiere vacunarse. Los seguros sanitarios y la seguridad social. O sea, si hay una persona que no se vacuna y luego resulta que está en la UCI consumiendo lo que consuman cada día, que yo no sé si serán 5.000 euros o lo que sea, que lo paguen, porque es una situación de riesgo en la que se han puesto voluntariamente. O sea, voluntariamente se ponen en una situación de riesgo, pues que paguen las consecuencias. Esa es una... Son medidas muy controvertidas. Bueno, son muy controvertidas. Claro, ¿qué haces? Supuesto, yo he fumado toda la vida, no he fumado en mi vida, pero bueno, ponemos un ejemplo. Yo he fumado toda mi vida, me da un infarto con 60 años y tengo que pagarlo. Bueno, o sea, al final son medidas que son muy controvertidas. Bueno, pero porque relacionadas con el tabaco habrá enfisemas pulmonares, otras cosas. Y luego, pues, otra cosa que se me ha ido la pinza, nada ya. Les quería hablar, hablaban precisamente de la vacuna, de los movimientos antivacunas, ¿no? Aquí afortunadamente en Palencia no han trascendido, no existen, o si los hay, lógicamente no son muy llamativos, afortunadamente. Esta semana ha habido 2 jornadas de repesca de vacunación en Campos Góticos, tanto ayer por la mañana como la jornada de hoy. Y
la verdad es que la afluencia de gente no tiene nada que ver con la que había al inicio del verano. Hay mucha gente que no está vacunada. En el conjunto de la nación se habla de que el ritmo de la vacunación está un poco descendiendo y no tenemos datos objetivos todavía para corroborarlos, pero también parece que en Palencia eso es lo que está ocurriendo, que hay un porcentaje de gente que no se ha vacunado y que tampoco sabemos si tiene intención de hacerlo, porque en estas jornadas de repesca tampoco los llamamientos están teniendo mucha respuesta. Bueno, pero yo creo que en Palencia no hay un movimiento antivacunas, No. es simplemente individual. O sea, hay personas que dicen, no, yo no quiero inyectarme, yo no sé qué. Bueno, pues los demás no tenemos por qué pagar los platos rotos de las personas que ponen a los demás en una situación de riesgo. Yo me puedo encontrar con alguien, me paro a hablar con una persona en la calle que no hace falta mascarilla, y resulta que después de un cuarto de hora de estarme echando el aliento dice que no se ha vacunado. Oiga, yo no tengo por qué cargar con sus responsabilidades. A mí me parece que ahí había... Y otra cosa es lo que están haciendo muy bien muchas empresas, que es exigir la vacunación a sus trabajadores, por ejemplo, las aerolíneas, los transportes, los centros comerciales, tiendas donde hay muchísima afluencia de gente. Pero son recomendaciones, Elisa, porque aquí no está obligado nadie a vacunarse. No están obligados a vacunarse, pero si no... No está ocurriendo como en Francia, que han obligado, por ejemplo, a vacunarse al sector sociosanitario, etc. El que no presente certificado de vacunación tiene que presentar una PCR semanal. Eso sí. Que al final es igual. Vas y presentas una PCR semanal o me presentas el certificado de vacunación. Y hay que dar ese paso de obligar, si vemos que el porcentaje de vacunación no acaba de ser el esperado, si los ritmos de vacunación se caen en picado, quiero decir, ¿hay que obligar a vacunarse? No se puede obligar, entiendo yo que no se puede porque es una intrusión en un cuerpo, ¿no? Eso no se puede obligar. Ahora, medidas coercitivas, sí, oiga, usted me presenta una PCR y si no me trae la PCR se extingue la relación laboral, porque yo no tengo por qué pagar una situación de riesgo y que me cierren a mí el bar o me cierren el comercio, o me cierren la tienda porque hay un contagio, porque un trabajador está contagiado. Claro, pero son medidas muy controvertidas. Pero vamos, yo pienso que hay que grabarlas porque ¿por qué los demás vamos a tener que estar pagando con nuestros impuestos a todas estas personas que andan por ahí, que pueden ser asintomáticos y no saberlo y te están contagiando? El tema de la vacunación yo creo que es un tema individual, es un tema más bien, yo creo, de concienciación, de información, porque yo creo que hay mucha gente que no se vacuna que al final te da argumentos o ninguno, o sea, no me vacuno, ¿por qué? Porque no quiero, pero ¿por qué no? O sea, creo que en esta mesa lo hemos hablado alguna vez. Las personas que nos hemos vacunado, estamos a favor de las vacunas, tienes una información científica de la cual pues, te fías, y sin embargo hay muchas personas que no se quieren vacunar con el argumento del por qué no, cuando no, yo no creo que ya nadie te ponga como excusa lo de es que me van a poner un chip en el brazo, que yo creo que eso ya, o sea, suena casi a chiste. Pero el tema de obligar a la gente a vacunarse, yo creo que no se puede hacer. Se puede hacer. Es como si dices que no admites a un niño en una guardería porque sus padres no le han querido vacunar de la triple vírica. Eso sería equiparable, decir, no admitimos a los niños en los colegios públicos, en las guarderías, si sus padres no les han vacunado. Que hay países que lo hacen, ojo, pero sí que es cierto que estamos un poco apelando a la responsabilidad individual. De todas formas, se nos olvida que es que... La responsabilidad individual, llevamos apelando a ella. A ella, a la información, ¿no? a la formación, Elena, a la educación. Que no, que es egoísmo puro, que no hay otra cosa. Y luego es que además también nos olvidamos, es que no somos el ombligo del mundo. Mira, coincidía conmigo Simón ayer, que decía que está muy bien que lleguemos al 70, al 80, al 90% de la población vacunada, pero que mientras vivimos en un mundo global hemos visto cómo esto se ha expandido de un pueblecillo, de una ciudad de China que nadie sabía cómo se llamaba, al resto del mundo en semanas, en meses. Entonces, un poco también esa polémica que existe ahora, nos ponemos la tercera vacuna el primer mundo, vacunamos a todo el mundo. Yo creo que siempre es mucho más sensato una vacunación global, y estamos hablando de que es que estamos a 14 kilómetros de África y que hay países y hay continentes enteros que están no en el 70%, en el ni se sabe o nada. Entonces, mientras no nos vacunemos todos, no se vacune el mundo entero, al final ese recontagio le vamos a sufrir, porque si queremos viajar en avión, si queremos tener comercio internacional, ese recontagio va a existir.
Entonces está muy bien que se vacune el 100% de la población, pero también está muy bien en que miremos un poquito más allá de nuestro mundo occidental, que por una parte decimos que es globalizado, pero luego cuando vienen las malas de ese mundo global no queremos asumirlo. Esa vacunación que debiera llegar, al menos en porcentajes un poco significativos, a países donde no se está vacunando, que sería capaz de frenar también, Claro. contener los contagios y frenar las variantes que generalmente aparecen donde el virus se expande sin control. Es que ahora sí. se está hablando de una nueva variante ya, ¿no? Y habrá 100 más, y hasta que en vez de una variante sea una mutación seria, porque ahora estamos hablando de variantes, las vacunas que tenemos funcionan, en mejor, en menor medida, pero funcionan, pero si tú permites que el virus circule y que en una parte del mundo esté infectando a mucha población, esas variantes van a seguir surgiendo y cada vez mejores, es decir, desde el punto de vista del virus, el virus no, es su forma de sobrevivir, va a ser más contagioso, va a cambiar en su forma de expansión y cada vez va a ser más listo, va más rápido que nosotros, está claro. Y con la consiguiente efectos económicos que están cerrando fábricas en los países menos desarrollados, porque claro, todos sus trabajadores están en cuarentena o están contagiados. Sí, como ocurre aquí. Los puertos más importantes de muchos países de estos que exportan las materias primas para los componentes electrónicos de los coches, de hecho hay fábricas, están diciendo, de coches que están parando porque no tienen componentes electrónicos, no pueden seguir fabricando coches. ¿Por qué? Porque eso pasa, ¿no? Entonces, mientras no vacunemos a todos, pues entonces esto es una cadena y no vamos a parar. Y entonces los puertos están con los contenedores parados, suben los precios de los transportes porque ya solo sale algún barco y el que más pague obtiene los productos y bueno, es una cadena interminable. O sea que por la cuenta que nos tiene ya dejando del lado que tendría que ser por solidaridad, aunque solo sea por egoísmo, propio, aunque solo sea por interés propio, por interés de la economía mundial, eso hay que vamos, difundir las vacunas en todos sitios. Pero en todos pues sitios. si hay algún telespectador que nos está viendo y está dudando, todavía no se ha vacunado, bueno, pues que se vacune, que lo haga, que va a ser beneficioso para él y para el resto de la gente que tiene a mí que no se acerque. Si no está vacunado, no, desde luego, ¿verdad? A mí que no se acerque, vamos, de ninguna manera. Hay que ser solidario, ¿verdad, Elisa? No con los demás. Hombre. Hay que ser solidario con los demás. Por eso la vacunación tiene que ser un gesto masivo, ¿no? Todos lo estamos haciendo por el bien de todos, ¿no? Claro. Efectivamente. Estamos de vuelta. Salimos un poco del marco de Palencia, no nos vamos muy lejos, nos quedamos en la circunscripción de Castilla y León y vamos a debatir sobre esa supuesta crisis que ha habido en el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, que unos dicen que existe y otros niegan. Yo no sé si ustedes desde fuera, después de 2 días de terremoto político, después de que el Partido Popular se sumara a la PNL que presentó el Partido Socialista para echar atrás ese plan Aliste, un plan Aliste que después Ciudadanos dice que no existe, una reforma sanitaria que dice que no existe en ningún momento. Yo no sé si ustedes desde fuera han visto esta supuesta crisis como un problema real que pueda acarrear consecuencias en el futuro. Yo no sé cómo han vivido esto desde la distancia, después de tanto cruce de declaraciones en la política regional. Elisa, Elena, no sé cómo lo han visto. ¿En el futuro político de la coalición PP-Ciudadanos o en el futuro de la España vaciada y la asistencia Yo no sé si ambas cosas pueden estar relacionadas, ¿no? Claro. Pero vamos a hablar de la alianza PP-Ciudadanos. Bueno, parece que ahora ya se han abrazado y se han achuchado y eso, ¿no? Bueno, pues eso, todos los gobiernos que tienen 2 ideologías así un poco paralelas pero no iguales, pues entonces puede pasar, ¿no? También discute Podemos con el PSOE, no lo sé, yo eso no, a mí me preocupa más el tema de fondo, que es qué va a pasar con la sanidad rural. Vamos a hablar de ello también, ¿eh? Vamos a hablar de ello también. Vale, bueno. ¿Crisis, Elena, o no crisis? Yo estoy con Elisa. Bueno, creo que la crisis ha habido, o sea, no sé, esto es como las amigas, ¿no? Haberla habido. También es verdad que ha sido la primera crisis importante de gobierno que ha habido en 2 años que llevamos ya de legislatura. Creo que es un gobierno cohesionado, siempre
Tanto el presidente como el vicepresidente han demostrado y hablado públicamente de la buena relación que existe entre ellos, cosa que creo que es buena para todos, o sea, porque creo que un gobierno regional firme y que no discuta entre ellos y que estemos todos remando por lo que tenemos que estar remando, que es por el bien de esta comunidad, y que hagan su trabajo, que para eso tienen que estar ahí, a mí me parece perfecto. Que ha habido una crisis estos días creo que es indudable, de hecho, además, bueno, las declaraciones han sido bastante claras. De hecho, hoy el presidente ha zanjado la crisis, lo que quiere decir que admites que la ha habido. La importancia que pueda tener esto, bueno, yo sinceramente espero que a nivel político, luego lo más importante que estoy con Elisa... Vamos a hablar después de la sanidad. Es el tema sanitario. La crónica política y después damos el salto a lo Es el tema de sanitario. esta comunidad, que es lo de siempre. Pero bueno, yo espero sinceramente que a nivel político esto no tenga más trascendencia ni se adelanten elecciones, porque además en Castilla y León... por lo que yo sé, sería realmente absurdo. O sea, tendríamos unas elecciones en unos meses para en 2023 volver a tener elecciones otra vez. Entonces, bueno, pues esperemos que no, que el Gobierno siga adelante, que no tengamos... Porque yo creo que los ciudadanos, de verdad, estamos un poco hartos ya de todas estas historias y vamos a volver a votar, y que, bueno, pues que este Gobierno regional termine la legislatura y que cumpla con su mandato y con su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Decía ahora mismo Elena, y es verdad, ¿no?, que esta misma mañana ha comparecido el presidente de la Junta para decir que no va a haber elecciones y que no hay crisis en el Gobierno. Me ha dado el pie perfecto para escuchar esas declaraciones del presidente de la Junta, del señor Mañueco, y le resumimos un poco cómo han sido estas últimas 48-72 horas de declaraciones cruzadas hasta la jornada de hoy. Vean. No habrá adelanto electoral. En mi cabeza no está eso. Es lo que a día de hoy asegura el presidente de la Junta. Mi compromiso es acabar este mandato, siempre que haya, lógicamente, estabilidad parlamentaria. Un compromiso ante el que su socio de gobierno no desconfía. Yo pongo la mano en el fuego por lo que ha dicho el presidente, naturalmente. Tras las grietas surgidas en su pacto esta semana, la relación de Fernández Mañueco con Igea... Pues sigue igual que el primer día. En este momento es una muy buena relación. La crisis en el gobierno de coalición se da por cerrada, al menos desde Ciudadanos, que resta importancia a lo que ha pasado. Hemos tenido una discrepancia por primera vez en 2 años, aunque yo entiendo que es un malentendido. Somos un gobierno unido desde el principio, que esta es la primera vez que hay una discrepancia. Discrepancia, malentendido o crisis, y todo por el apoyo puntual del PP al PSOE. Si lo que quieren algunos es simplemente utilizar los servicios públicos y perjudicar los servicios públicos como la sanidad solo para desgastar a mi gobierno, ahí no me va a encontrar nadie. Mensaje directo del presidente de la Junta a los socialistas tras lo ocurrido estos días. Bueno, todo ocurre después de que el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León presentara una PNL en la que se solicitaba que se retirase de la mesa la reforma sanitaria, ese denominado Plan Aliste. El PP, de forma sorprendente, apoyó esa propuesta del Partido Socialista y ese fue el origen de este conflicto, de esta crisis de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos, por cierto, que ha negado desde el primer momento que esa reforma existiera, aunque hay un plan Aliste que sí que se llevó, aunque no se aprobara en el Consejo de Gobierno, sí que se llevó al Consejo de Gobierno. Yo no sé si entienden que todo esto ha podido ser un órdago del Partido Popular, quizás ante la debilidad de Ciudadanos, para decirle: vamos a tener la fiesta en paz hasta que acabe la legislatura, teniendo en cuenta también las perspectivas, ¿no?, de Ciudadanos, la situación en la que le ponen las encuestas y la proyección del partido, que quizás se pueda dar más poder o que el poder le pueda recuperar de una manera más contundente el Partido Popular y Fernández Mañueco en el gobierno regional. Yo no sé si esa lectura, que es la que hacen muchos analistas, ustedes la comparten. Yo no sé cómo lo ven. A mí me parece que el proyecto este para la sanidad rural era bastante restrictivo. El Partido Popular tiene que mirar a medio plazo quiénes son sus votantes. Su granero de votos es el mundo rural, fundamentalmente, o sea, está en el campo, en los agricultores, o sea, en los sectores más conservadores. Si resulta que apoya una medida
que va en contra totalmente de lo que están hablando, de fomentar la España vaciada, de todo esto de integrar hasta los núcleos pequeños de población, y de repente les da por cerrar 500 consultorios locales, eso iba a pasar una factura al PP tremenda. Pero ¿y por qué esa negativa ahora? El plan Aliste se presentó hace ya muchos meses. Bueno, pero luego supongo yo que esto también vendrán instrucciones de arriba, se analizará, porque bueno, en el PP está casado, políticas, claro, está casado con la Ayuso ahí con la espada de Damocles, está el Feijóo que no aguanta el otro que... Y entonces en todo ese mare magnum dice, vamos a ver que Castilla y León lo tenemos muy tranquilo, lo tenemos asegurado, esto aquí vamos a gobernar eternamente, no nos la podemos jugar ahora en el mundo rural, que es donde tenemos todos los alcaldes y todos los presidentes de diputación y casi todo. Elena, ¿es un golpe de efecto del Partido Popular ante esa supuesta debilidad que tienen en estos momentos Ciudadanos? Pues es que yo sinceramente no lo sé, o sea, parece que desde luego aquí sí que ha habido un pulso, pero realmente no lo sé, yo creo que no lo sabemos nadie. Podemos especular, podemos tener, pues eso, podemos llegar hasta, como dice Elisa, hacia arriba, a ver qué estrategias políticas nacionales puede haber pero realmente a mí lo que me parece tristísimo es que estemos hablando de estrategias políticas nacionales, que sí Casado con Ayuso, que sí también hemos estado los de los mentideros, ¿no? No se va a haber elecciones en Andalucía, entonces se utiliza un poco esta ola, porque también en Castilla y León se prevé que el Partido Popular va a tener muy buenos resultados, entonces vamos a elecciones. O sea, realmente yo creo que esto lo que no es bueno es para ti, para mí y para todas las personas que están en el entorno rural y para las personas que vivimos en Castilla y León. O sea, no creo que este tipo de pulsos personales, políticos o partidistas sea bueno para los ciudadanos. Y es que, repito, es que esas personas están ahí con mandato de los ciudadanos para trabajar para nosotros. O sea, no para una utilización para ver dentro de 3 años o de 2 o de 1 quién va a tener mejor resultado político. Lo que sí que hay es un problema estructural en Castilla y León que viene por la despoblación, porque somos un territorio gigantesco y porque de alguna manera alguien tiene que poner el cascabel al gato y decir, a ver, señores, habrá que reorganizar, reordenar y saber con qué recursos contamos para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos. Creo que es un tema complejísimo. Yo, sinceramente, el plan Aliste no me lo he leído, creo que efectivamente no existe como tal ni una ley, ni lo que hay es un informe de técnicos que llevan trabajando unos cuantos meses, creo que esto viene del 2019, sobre cómo reorganizar la sanidad en el entorno rural para dar el mejor servicio posible con los recursos con los que contamos. Si parece ser que hay una previsión de jubilaciones enorme y no hay sustitutos para esas jubilaciones. Tú podrás tener 10.000 consultorios más abiertos, pero si no tienes médicos y no puedes dar un buen servicio, ¿para qué los quieres, ¿no? Es un poco lo que hablamos de los hospitales, macrohospitales que hay en otros sitios. ¿Para qué quiero un edificio de 14 plantas que es hormigón si no tengo los medios y los sanitarios para dar el servicio a los ciudadanos? Y a mí realmente lo que me parece es pues que lo que hay que hacer es trabajar en lo que realmente nos importa a los ciudadanos. Y luego no mentir a la gente. O sea, si tú vives en un entorno rural y los servicios que va a poder dar la administración regional, en este caso, que es la que tiene transferidas las competencias sanitarias, porque cuenta con unos recursos limitados, pues no engañar a la gente, decir, mire, señores, o sea, lo que no podemos es vender, vivan ustedes en el entorno rural, vamos a hacer todo lo posible por darles los servicios y luego realmente no hacerlo. Entonces, lo que hay que hablar es claro, si usted vive en un entorno rural, vamos a poder darle estos servicios, esta cobertura sanitaria, y esto es lo que podemos hacer, porque no disponemos de bienes infinitos. Y ya está, y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar. El cierre de consultorios con la pandemia, porque ha habido consultorios que se han cerrado, eso es una realidad en el medio rural de Castilla y León. 500. Se han cerrado consultorios en el medio rural de Castilla y León y no hay más que darse una vuelta por la provincia de Palencia para comprobarlo. Como consecuencia de la pandemia también ha acelerado este debate, que todo esto se precipitara. Pero han cerrado bancos, o sea, estamos hablando de que también ha habido manifestaciones. Hoy creo que he visto un entierro, ¿no? En no sé qué pueblo, creo que no era Castilla y León, pero da lo mismo. O sea, al final estamos quitando servicios en el entorno rural
públicos y privados, porque los bancos cierran las sucursales, si se cierran consultorios, pero porque hay una despoblación y hay hay un movimiento poblacional hacia las grandes ciudades, y eso es un problema estructural. Entonces, o apostamos por el entorno rural de verdad, pero no de palabra, de verdad, y apoyamos a la gente que vuelva a entornos, que yo no te digo que puedas vivir en un pueblo de 10 habitantes, que quizá eso sea pedir heroicidades, pero sí entornos, incluso en Palencia, ¿no?, que estamos hablando que son ciudades medias, con una cierta calidad de vida, y no obligar a todo el mundo a vivir en los grandes núcleos poblacionales. Pero yo no sé si eso tiene realmente una solución, porque realmente está siendo así, o sea, y cada vez más. O sea, estamos viendo no solamente los servicios públicos. O sea, en otra tertulia hace muy poquito hablábamos del comercio, por ejemplo, hablábamos de Zara, de Oiso, que había cerrado en Palencia. Entonces, al final son cosas que yo no sé si son evitables o no, pero realmente lo que tienen es un gran calado de fondo, más que las rencillas políticas que pueda haber habido esta semana y las consecuencias que pueda tener para la comunidad. Para lanzar un mensaje a la población del medio rural, tanto el presidente de la Junta como el vicepresidente del Gobierno regional se han comprometido a no cerrar ningún consultorio. Otra cosa es el servicio que se preste a medio plazo en todos ellos. Y le preguntábamos al médico de Astudillo con el que estuvimos charlando el otro día, enfrente de su consulta, si la cita previa, que es el sistema que se ha venido utilizando en pandemia durante estos últimos meses, había llegado para quedarse. Quiero que le escuchen. Muchos cerraron y así han permanecido hasta la fecha. Astudillo no. Aquí hemos estado cerrados solamente en la primera mes y medio que nos dijeron que había que cerrar los consultorios locales. Los profesionales médicos creen que cambios en el modelo son necesarios. Ahora la forma de acercarse al médico ya no es como antes, ir a ver al médico o a ver a la enfermera, que algunas veces era textual, venían a vernos. Ahora primero tienen que ponerse en contacto con nosotros valoramos la necesidad, si se puede solucionar de forma no presencial, se soluciona. El hábito que tenía la gente antes del uso de la sanidad yo creo que tiene que cambiar. Yo creo que había un sobreuso. Desde que el COVID condicionara la forma de atención, la cita previa es la tónica y ya dicen algunos para quedarse. Es decir, nosotros cuando venimos aquí sabemos qué gente tenemos y qué gente vamos a ver, aparte de que puede surgir cualquier urgencia, que eso va aparte. Pero una forma de organizar nuestro trabajo, porque nuestro trabajo no es solamente el asistencial, hay muchas tareas organizativas, de formación, de investigación, etcétera, que esas se hacen todas en el centro de salud. Entonces, la idea de desplazarnos a los consultorios es cuando tenemos que hacer cosas en los consultorios, no estar en el consultorio. Los profesionales médicos son conscientes de que el perfil demográfico ha cambiado. Los pueblos han evolucionado como han evolucionado, como dice el refrán, nos vamos porque no queda nadie y no queda nadie porque nos vamos. Hay pueblos que es insostenible, no se puede mantener el servicio a domicilio en todos los pueblos de Castilla y León. Hay pueblos con 8 habitantes, con 10, con 12. En breve veremos si la forma de atender en nuestros pueblos se modifica o no. La cita previa se ha implantado en el sistema sanitario como consecuencia del COVID y lo que no sabemos es si se quedará de forma perpetua y a partir de ahora los centros de salud se atiendan pues como se han estado atendiendo durante estos últimos meses de COVID-19. Los centros de salud no, los consultorios, mediante cita previa, aquellos que han mantenido abiertos, como por ejemplo el de Astudillo, que nos contaban que hable todos los días, de lunes a viernes, entre las 12 y las 2 de la tarde, que a primera hora los 2 médicos y la enfermera que hay en plantilla realizan las urgencias y aquellas atenciones domiciliarias, y es a partir de las 12 y con cita previa, mediante llamada de teléfono al centro de referencia de Fromista, se les cita para evitar aglomeraciones en los centros de salud. Esa es la alternativa que se ha ido utilizando. Lo que pasa que podemos pensar que sea o no efectiva, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es muy distinta a lo que había antes, en pandemia. Pero a mí me parece razonable. O sea, si yo quiero ir al dentista, que estamos hablando de un servicio sanitario, en este caso es privado, llamas y pides una cita. Yo no sé, o sea, estamos hablando de que tenemos que reorganizar los recursos porque no son, lo que decía el médico, no son infinitos, y que esté un médico en un consultorio X horas esperando a que le lleguen los pacientes, pues a lo mejor no es la mejor forma de aprovechar los recursos
de la manera más eficiente. Y lo que estamos hablando es de dar un servicio lo mejor posible, de la forma más eficiente con los recursos que contamos. Una cosa son las urgencias y el trato o las distancias, por ejemplo, que puede haber a hospitales, que eso es un problema. Está claro que nosotros, por ejemplo, en el norte de Palencia, bueno, ahora la gente puede ir al hospital a Cantabria. Y el consultorio con todas estas distancias, claro, Elisa. pero Esto, Elena. Claro, pero al final una cosa son las urgencias y otra cosa son pues, la atención primaria estándar, ¿no? Como cuando llamamos nosotros, bueno, te duele la barriga. Pues yo creo que siempre y cuando se atiendan correctamente y se llame al médico y se utilice una cita, a lo mejor no hay un médico que está toda la mañana en un consultorio y no va nadie. O sea, a mí me parecería una pérdida de tiempo si realmente es necesario en otro sitio, porque va a cubrir una zona más amplia, porque la población es más pequeña. Si tuviera 20 pacientes, pues seguramente no tendría que desplazarse a ningún sitio, pero es que él va a tener uno o ninguno, y los recursos son limitados, por desgracia es así. Y eso es lo que yo creo que nos tienen que decir claramente, señores, los recursos son limitados, la población es pequeña y vivimos en la región más extensa de Europa. O sea, es que ¿cómo cubrimos esto? Y luego hay una deficiencia clara de sanitarios, que no se cubren las plazas porque sí, que sí, es un problema que se le escapa incluso a la Junta de Castilla y León. Están hablando de convocatorias MIR extraordinarias para poder cubrir esas plazas. O sea, es que es como una empresa para la persona, es que necesito 7 empleados y no soy capaz de contratar a nadie. ¿Cómo doy el servicio? Entonces son problemas muy importantes. Elisa, antes de ir a publicidad, para terminar. Y eso enlaza con la falta de médicos. Y enlaza entonces con el otro problema estructural, que es por qué nuestros hijos no pueden hacer medicina con el corte, las notas de corte que ponen, y luego tenemos que traer médicos de Polonia, de Hispanoamérica y de no sé qué, que no sabemos la nota de corte que les han pedido allí. Entonces, esta carencia de médicos yo creo que enlaza con un problema en el Ministerio de Educación y en las universidades, a ver por qué necesitamos tantísimos médicos en España que se van a jubilar en estos 5 años. Todo lo que supuso desde el año 82, que llegó Felipe González al poder, que se empezó a ampliar toda la sanidad pública y se hizo, bueno, pues universal, se llegó a todos los rincones, todos esos médicos ahora están cumpliendo años de jubilación. Claro, a ver, igual que el resto de los funcionarios, que van a salir 30.000 plazas de funcionarios, porque es la época, entraron en masivo, pues salimos en masivo. Entonces, problema que no hay médicos. Problema que, bueno, si en un municipio de donde viven en invierno 4 habitantes, lo que tú dices, no puede estar el médico allí esperando, y luego además te dicen los médicos, y es que todas las semanas vienen los mismos, o sea, vienen los mismos a pasar el rato porque está ahí calentito, sí, la sala de espera. Y entonces hay que fomentar el transporte a la demanda y entonces que lleven a las personas a un centro más grande. O sea, pero en todo caso yo entiendo que hay que hacer una reorganización estructural muy grande, pero hay que hacerlo bien y bien explicado, porque yo desde luego no sé en qué consiste el plan este. O sea, ha sido que agrupaban en los centros de salud, que se cargaban desde luego consultorios. Probablemente lo que estaba pensado aplicarse ya no se aplique como tal. Bueno, veremos a ver cuál es la fórmula que se adopta. De hecho, se va a crear una mesa de diálogo en la que en principio van a estar todas las agrupaciones políticas. Con los alcaldes, con los pueblos, o sea, hacer un trabajo de campo. Eso es fundamental para hacer cualquier modificación, creo yo. Bueno. No meter por la puerta de atrás un decreto. Pues todo esto habrá que explicárselo a todos esos vecinos que viven en municipios donde solo hay 4, 10, 15, 200 o 40 habitantes. Habrá que explicárselo a ellos también, que será probablemente lo más complicado. Lo más complicado de todo. Bueno, pero hay que hacer ese trabajo, que es el duro. Bueno, esta semana se ha celebrado una manifestación aquí en la Plaza Mayor de la capital palentina, pues para condenar las múltiples agresiones homófobas que se estaban produciendo en los últimos meses en el conjunto del país. El colectivo Chiquitos LGTBI+ fue el encargado de organizar esta concentración con el fin principalmente de dar visibilidad a este colectivo. La manifestación no se suspendió a pesar de que esa misma tarde trascendió que ese joven madrileño que fue presuntamente agredido había hecho unas declaraciones que no se ajustaban a la realidad. Aprovechando esa convocatoria tuvimos la oportunidad de hablar con los convocantes y con los participantes para que nos contaran sus sensaciones. Les escuchamos y hablamos. No todos son las agresiones físicas, los insultos también duelen.
miles de personas homosexuales lo sufren en su día a día. He sufrido insulto antes de saber ni siquiera mi orientación sexual. Antes de saberlo me gritaron maricón por la calle. Sufrí una agresión verbal estando en una terraza aquí en Palencia. Factores sociales, económicos y sobre todo políticos provocan los discursos de odio que tanto influyen en estas agresiones. Un partido como Vox esté validando todas estas agresiones fomentan el que ciertas personas con estas conductas que ya las tenían en su casa pues lo vean validadas y por lo tanto se produzcan. Manifestaciones como la de ayer ayudan y mucho a dar visibilidad a este problema tan grave. Son totalmente necesarias porque cuanto más luchemos y más nos hagamos oír, vamos a poder llegar más lejos y ojalá que algún día no haga falta presentarse aquí un día cualquiera para luchar por agresiones. Pero no se puede avanzar sin el apoyo del resto de la sociedad. El apoyo de la sociedad hace que la gente que sufre ese tipo de agresiones denuncien y eso es importante para que se manifieste y para que se apoyen, para que sientan esa unión y ese apoyo de la sociedad. Solo con el respeto a la diversidad podremos acabar con la homofobia. Bueno, esa supuesta agresión homófoba en Malasaña, que después resultó ser falsa, ha provocado un terremoto político de declaraciones durante prácticamente 72 horas, con acusaciones muy duras de unos partidos hacia otros, unos acusando a algunos partidos de ser los responsables de esta oleada de homofobia y otros defendiendo que pese a que esa declaración fue falsa, el problema estructural existe y hay que seguir pendiente de él, ¿no? De que esas situaciones de agresiones y de violencia homófoba siguen existiendo. Menuda semana de debate que hemos tenido, que yo creo que se debata sobre esta cuestión también es bueno para que trascienda, ¿no? Que hay un problema que existe y que quizás ha estado un poco en la nevera apartado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, aparte de que el chico este debe ser masoquista, porque si lo hace voluntariamente, que le marquen en el glúteo con un cuchillo maricón y se pone el ojo morado. Bueno, más allá de lo que sea, lo importante, lo eso, peor de todo bueno, es que mintió, bien. ¿no? Sí, claro, por eso digo que aparte de que es masoquista, es que hace un daño tremendo porque una denuncia falsa sí, da mucho juego para luego eso generalizarlo. Es lo mismo que pasa con la violencia de género, ¿no? O sea, si hay una denuncia falsa de una mujer que dice que ha sido maltratada, luego esto sirve a muchísimos voceros por ahí para decir que la mayoría de las denuncias son falsas. Entonces hace un daño al colectivo, a mí me parece, increíble. Luego, otra cosa a nivel político es que, bueno, que pidan la dimisión de Marlaska, vamos, ni que Marlaska estuviese ahí en medio. Entonces, el discurso del odio... Bueno, la pedían por decir que... Sí, que hay partidos está provocada por que están determinadas, provocadas por el discurso del odio. Pero bueno, ¿quién se ha dado por aludido? ¿Quién tiene el discurso del odio? Porque... que yo sepa, el ministro... Bueno, o a los que citaron algunos textualmente también, que algunos les describieron, ¿no? Los que supuestamente eran los responsables. El ministro no ha dicho responsables, Vox no, ha dicho los discursos del odio son responsables de estas situaciones, cuando se suponía que era verdad, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿quién se da por aludido? El que responde y se da por aludido, el que se picajos come. Vamos, eso ha sido un patinazo de Vox, me parece, de tamaño mayúsculo. Pero es verdad, y yo creo que es verdad, que hay un discurso de odio y que hay un discurso contra la inmigración, contra los inmigrantes que están levantando este país, porque en este país todos los trabajos que no hacen los españoles los hacen los inmigrantes. Y de hecho en el País Vasco los estudios que hace el gobierno vasco dice que aportan más al PIB vasco que lo que gastan en subvenciones y en tantas mentiras que se dicen, de que se les da 1000 y pico euros, de que todas esas falacias. Entonces, yo creo que hay que centrarse un poco y, primero, es cierto que la inmigración laboral tiene que ser regulada, o sea, es decir, el que venga con contrato de trabajo, con permiso de trabajo, como sea, pero luego tenemos todas estas avenidas de gente que llegan en pateras, que vienen no sé qué, a ver qué hacemos con todos los afganos que han venido ahora. O sea, todo eso es una patata caliente que tenemos los países del sur, porque estamos, lo que decías antes, a 14 kilómetros de África, y en África es subir y somos los países frontera. Entonces,
es muy grave el discurso contra todo. Bueno, por empezar un poco en el mismo orden que decía Elisa, yo creo que primero, evidentemente, una denuncia falsa cuando hay un colectivo que lleva tanto tiempo luchando por sus derechos les hace mucho daño. Está clarísimo que, igual que cualquier otra denuncia falsa en cualquier otra causa bueno, al final lo único que están pidiendo es igualdad, libertad y cada uno haga lo que le dé la gana en su entorno privado. Este chico, yo lo siento muchísimo por él, creo que se le ha ido de las manos absolutamente porque, bueno, pues un tema personal y ahí tendría que haber quedado y al final se ha montado aquí una bola tremenda. Yo sí que estoy un poco en desacuerdo porque yo creo que las declaraciones de Marlaska fueron un poco con falta de cautela. No quiere decir que no tenga razón en el hecho de que hay un caldo de cultivo de que los extremismos, todos, o sea, todos, los de un lado, los de otro, al final son caldo de cultivo en generar mal ambiente, en generar odio, en generar desconfianza a todo aquello que es diferente, y yo creo que eso no es bueno, y desde luego los partidos políticos no deberían contribuir en ningún sentido a ese tipo de caldo de cultivo en la sociedad, porque es verdad que luego al final influye, o sea, lo que dice un líder político en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, al final influye, y no nos vamos a engañar, pero estamos en una situación pospandémica o saliendo mínimamente de esta situación en el que la gente está alterada o estamos alterados. Entonces, cualquier excusa es buena aquí para saltar. O sea, lo vemos, ¿no? La gente conduce con agresividad. O sea, sé que vamos a salir más fuertes, pues yo sinceramente creo que no es así. Y es una pena, En cualquier caso, desde luego, la violencia homófoba, los insultos, o sea, son totalmente reprochables y parece mentira que a estas alturas, todavía en el siglo XXI, cada uno no puede hacer en su vida personal y privada lo que le dé la real gana porque no molesta a nadie y evidentemente eso hay que luchar contra ello y yo creo que digo siempre lo mismo aquí, al final es cuestión de respeto, es cuestión de libertad, pero es cuestión sobre todo de educación, o sea, desde pequeñitos, o sea, saber respetar a los demás y que piense cada uno como quiera, igual o diferente a ti, y ya está, y no hay más que se pueda reprochar a nadie. Y por la supuesto. Iglesia que tiene su parte de responsabilidad también en contra de la homosexualidad, lo de la Iglesia, anda que no echa leña al fuego, madre mía. Respeto, educación y, Elena, me decías... Sí, libertad, respeto a los demás, o sea, es que al final yo creo que deja son a cada uno que haga lo que quiera. 3 términos perfectamente elegidos para terminar el debate y así terminar la tertulia, porque se nos acaba el tiempo, que es lo que las quería decir. Que y vamos a hablar de la vuelta al cole, que yo estoy muy contenta, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Y no hemos hablado del cura enamorado Es verdad, lo podemos dejar para otro día y abordar ese tema. La vuelta al cole era hoy, y ha sido Elena, la noticia del día. El lunes en el Ateneo de Palencia hay una cita importante, ¿no? Que creo que se lo digo sí, porque se nos acaba el tiempo y no lo va a contar. El lunes en el Ateneo de Palencia inauguramos el curso y además lo vamos a hacer de forma ya presencial. El lunes, por desgracia, nuestro aforo es limitado, no podremos invitar a todo el mundo, pero sí a todos los ateneístas a invitarles a que vuelvan a participar a todas las actividades, también de forma presencial, no solamente telemática como hemos hecho hasta ahora. Pues lanzamiento... Casi 600 socios, somos ya 500 y 600 socios. Sí, somos una gran invitación familia. Hecha, seguro que muchos lo están escuchando. Además, porque muchos nos siguen, estamos absolutamente seguros. A ellos y vuelta a la medio normalidad, 50-50. Elena León, muchas gracias por acompañarnos en este ratito de televisión en Palencia. Elisa Docio, muchas gracias también. A ti, a vosotras. Que las vaya muy bien a las dos. Y a ustedes, por supuesto, y que sigan pendientes de nosotros, y que sean felices, y que disfruten del fin de semana, y que tengan cuidado. Fíjense, todas esas cosas. Gracias, adiós.